Bienvenidos al seminario número 5 del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología, titulado Generalidades del Mintos y del Mintos Intestinales. Los objetivos de este seminario son conocer la biología de los helmintos para poder identificarlos y comprender sus mecanismos de patogenicidad, relacionar la biología de los helmintos intestinales con los mecanismos de invasión, establecimiento y daño al hospedador, al hospedero, es decir, al ser humano. Identificar para cada una de las especies de helmintos intestinales las vías de ingreso, es decir, la forma de verse. Y como contenidos tenemos conceptos de la biología de los helmintos, como ser el ciclo biológico y los mecanismos de transmisión, la respuesta inmune inducida por helmintos intestinales y los mecanismos de persistencia de estos parásitos, y cuál es la acción patógena de estos helmintos a nivel intestinal. Los parásitos pueden clasificarse como organismos multicelulares o unicelulares. Los organismos multicelulares o metozoarios a su vez pueden clasificarse en helmintos. Los helmintos pueden pertenecer al filum de los nematelmintes, es decir, representados por los nematodes, y al filum platelmintes, representados por los estodes y los trematodes. Otros organismos multicelulares son los artrópodos, ¿sí? Los artrópodos pueden a su vez clasificarse en insectos y arácnidos. Son importantes porque son relevantes e importantes transmisores de enfermedades no solamente parasitarias, sino también bacterianas, en muchos casos, y virales, ¿sí? Como por ejemplo los mosquitos. Y luego tenemos a los organismos unicelulares, que son los protozoarios, que vamos a ver en los seminarios también siguientes. Los helmintos, ¿sí? Entonces representados por los nematodes, los estodes y los trematodes, son organismos multicelulares invertebrados. En general los adultos son macroscópicos. Esto nos habla de que muchas veces el diagnóstico uno lo puede hacer de manera macroscópica, al menos saber qué tipo de parásito es decir, si es un nematode, si es un cestode o si es un trematode. Presentan simetría bilateral. Son organismos extracelulares, ¿sí? A excepción, a nivel de la importancia médica, a excepción de las larvas 1 de la especie Trichinella, la especie Trichinella spiralis en particular, y el género Trichinella, que se encuentran dentro de la célula muscular modificada, que vamos a ver en los seminarios siguientes. Además, los helmintos poseen un sistema muscular, nervioso, excretor y reproductor rudimentario, ¿sí? El sistema reproductor es rudimentario, ¿sí? En los nematodes, la mayoría de ellos presentan reproducción de tipo sexual, ¿sí? Todos tienen sexos separados, pero la única excepción es el caso de estrongiloides, donde la reproducción es asexual por partenogénesis en el caso del ser humano. Lo vamos a ver en este seminario más adelante. Y para el caso de los estodes y los trematodes también tienen una reproducción de tipo sexual, pero ellos son organismos hermafroditas. En el caso de la excepción de los trematodes es el caso de esquistosoma, ¿sí? Que tiene sexos separados. Además, estos parásitos tienen un metabolismo de tipo anaerobio facultativo, son fermentadores aeróbicos y anaeróbicos, no oxidan completamente la glucosa, dióxido de carbono y agua, sino que producen compuestos intermediarios, ¿sí? La dependencia de muchos de los helmintos al oxígeno varía según la especie, ¿sí? Por ejemplo, en algunos parásitos denominados uncinarias, que vamos a ver más adelante, aparentemente obtienen el oxígeno a través de la oximoglobina de la sangre, es decir, son parásitos hematófagos que necesitan sí o sí consumir oxígeno a través de ese tejido. A diferencia, por ejemplo, de las larvas de otros helmintos que cumplen su ciclo en algunas partes en el ambiente, donde disponen del oxígeno de manera mucho más abundante y luego deben adaptarse a condiciones donde la tensión de oxígeno es mucho menor, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal. En el caso de los platelmintos, son incapaces, además, de sintetizar ácidos grasos y esteroles, y los estodes tienen la glucosa como única fuente de energía, es decir, no pueden oxidar. En lo que respecta a los ciclos biológicos de los helmintos intestinales, ¿sí? Y en particular en los nematodes, decimos que tienen ciclos biológicos de tipo directos
o monoxenos, ¿sí? Monoxenos es un sinónimo de ciclos biológicos directos. La única excepción es el caso de las filarias, que tienen ciclos biológicos de tipo indirectos porque presentan a los mosquitos como hospedadores intermediarios. Los estadios adultos del parásito, ¿sí?, se encuentran en el hospedador, dentro del hospedador. Para el caso puntual de los helmintos intestinales va a ser en el tracto gastrointestinal, y a partir de ello se van a liberar al ambiente los huevos o en algunos casos las larvas, que para el caso de los nematodes, ¿sí?, intestinales, van a requerir en la mayoría de ellos un tiempo en el ambiente en el cual las condiciones de temperatura, humedad y oxigenación van a hacer que más o menos rápido se desarrolle el estadio infectante, que puede ser un estadio larvario o un estadio larvario que está adentro de un huevo, por ejemplo. Ese es el estadio infectante, la larva o la larva dentro del huevo, estadio infectante para el hospedador, ¿sí?, para el hospedador definitivo. Para el caso de los estodes presentan ciclos biológicos un poco más complejos, ¿sí?, indirectos o sinónimo heteroxenos, ¿sí?, en los cuales los adultos también se encuentran, para el caso de los helmintos intestinales, en el tracto gastrointestinal, y a partir de ellos se liberan al ambiente los huevos. Estos huevos, a diferencia de lo que ocurre con los nematodes, son inmediatamente infectantes y van a ser consumidos por vía oral por los hospedadores intermediarios, ¿sí? Son ciclos biológicos directos. Dentro de los hospedadores intermediarios se va a desarrollar un estadio larvario, y ese estadio larvario va a ser la fuente, digamos, la fuente de infección para el hospedador definitivo. La única excepción, es decir, todos presentan ciclos biológicos indirectos, pero el ciclo biológico de Hymenollepis nana, que vamos a ver también más adelante, presenta, es decir, puede tener ciclos biológicos directos e indirectos, pero el que tiene más relevancia en medicina humana y en el ser humano es el ciclo biológico de tipo directo. Entonces, estas son características propias de los nematodes. Sí, los nematodes, como ven ahí, son cilíndricos, presentan sexos separados y el dimorfismo sexual es bastante evidente. Además, ellos presentan un pseudoceloma, ¿sí?, que a diferencia del celoma verdadero no deriva de la capa media embrionaria. El interior del parásito su interior es como líquido, ¿sí?, se lo llama hemolinfa, como el líquido corporal interno de los artrópodos. Es decir, los artrópodos y los nematodes comparten varias características biológicas. Y el sistema nervioso, el digestivo y el circulatorio están en su interior. Y además, todo este pseudoceloma participa del esqueleto hidrostático responsable de la motilidad del nematode. Es decir, la cavidad pseudocelómica junto con la pared corporal del nematode participan en la locomoción, ¿sí?, del nematode, formando un esqueleto de tipo hidrostático. La pared corporal de los nematodes se compone primero por una cutícula, luego una hipodermis y la musculatura. La cutícula tiene varias capas, es inerte y es muy resistente, y es permeable a los gases, por lo que participa, ¿sí?, en la respiración. Es decir, la respiración ocurre a través de la cutícula. ¿Cómo funciona este esqueleto hidrostático al que les decía, el que nos comentaba previamente? Es decir, la diferencia de presión hidrostática en la cavidad celómica favorece la locomoción del nematode, potenciando la acción de la musculatura, ¿sí? La cutícula es extensible, ¿sí?, a altas presiones hidrostáticas, lo que contribuye al desplazamiento. El tubo digestivo, como ven en ese gráfico, en el caso de los nematodes, es completo, ¿sí? Presenta boca, faringe, esófago, recto, ano y tiene una salida al exterior. El sistema nervioso tiene 4 troncos longitudinales que se intercomunican en dos círculos, las papilas sensoriales, es decir, que son círculos que son las papilas sensoriales. Los canales iónicos que permiten la entrada de neurotransmisores y afectan la función muscular muchas veces son blancos de varios fármacos contra nematodes. Algunos de ellos son igualmente efectivos contra artrópodos porque tienen los mismos canales iónicos. Entonces, fíjense, estos son los nematodes intestinales que ustedes tienen que sí o sí saber. Uno de ellos es uno de los más distribuidos a nivel mundial, que es Ascaris lumbricoides. Fíjense que hay un macho y una hembra.
y que pueden tener un tamaño de hasta 30 centímetros. El otro de ellos es Trichuris trichuria. Trichuris trichuria se lo denomina como, digamos, de manera un poco más vulgar, como el gusano látigo. Fíjense que tiene el extremo más finito, es el extremo anterior, y este parásito se perfora la mucosa del intestino grueso y digamos que está como incrustado dentro de la mucosa del intestino grueso, y tiene un tamaño de 3 a 5 centímetros. También hay un dimorfismo sexual. Enterobius vermicularis es uno de los más pequeños, uno de los, no el más pequeño, pero es mucho más chiquito, sí, que Ascaris lumbricoides o que Trichuris, puede llegar a medir hasta 1 centímetro. Ancylostoma duodenale y Necaton americanus representan lo que denominamos las uncinarias. Fíjense que el tamaño entre ambos es bastante similar, pero ronda un centímetro aproximadamente. Y la hembra de Strongyloides stercolaris, que mide aproximadamente 2 milímetros. ¿Por qué dice la hembra? Porque el único estadio que es parásito, en el caso de Strongyloides stercolaris, es la hembra. En todos los otros parásitos, ambos sexos son parásitos. Es decir, son estadios parasitarios. Eso en lo que respecta un poco en generalidades a la morfología de los nematodes. A la morfología de los estodes intestinales generalmente se encuentran solos en el tracto gastrointestinal. Es por eso que muchas veces se los denomina lombrices solitarias. Presentan una cabeza que se la denomina scolex. Esa cabeza puede no presentar ganchos, pero sí, para el caso de los cestodos de importancia médica que pertenecen al orden de los ciclofilidios, presentan ventosas, ¿sí? Esa cabeza se continúa con un cuello, y ese cuello se continúa con distintos segmentos que se denominan proglótides. Las proglótides van madurando a nivel que a medida que el parásito va desarrollándose y creciendo, y van pasando de proglótides inmaduras a proglótides maduras, que ya tienen, como ven ahí, todos los órganos sexuales desarrollados, ¿sí? Se reproducen de manera sexual, pero recuerden que son organismos hermafroditas. Y la última proglótide que está escrita por fuera del cuadro es la proglótide grávida, grávido, que se encuentra repleto de huevos. Recuerden el concepto de que los huevos de los cestodes son inmediatamente infectantes una vez que se eliminan al medio ambiente. Entonces los cestodes son aplanados dorsoventralmente y se encuentran segmentados, son acelomados y hermafroditas, carecen de un tubo digestivo. Se postula que estos parásitos se alimentan a través del tegumento, ¿sí? Es decir, todavía eso no está confirmado, pero la postulación, ¿sí? O la hipótesis que barajan la mayoría de los investigadores es esa. Y los adultos pueden medir desde milímetros, ¿sí? Los cestodes pueden ser desde muy chiquititos, ¿sí? 4 milímetros, hasta medir varios metros. Fíjense, estos son los que ustedes deben conocer. Los que tienen mayor relevancia e importancia médica a nivel del intestino, los cestodes intestinales, que son Taenia solium, que puede llegar a medir de 2 a 7 metros. Taenia solium, su scolex presenta una doble corona de ganchos. Y para la proglótide, fíjense que la proglótide es más larga que ancha y presenta menos de 12 ramas uterinas. Conocer el número de ramas uterinas de la proglótide es importante para hacer el diagnóstico. El otro parásito que deben conocer es Taenia saginata. Taenia saginata puede llegar a medir hasta 10 metros. El scolex de la Taenia es inerme, no presenta ganchos. Y la proglótide también, que fíjense que es más larga que ancha, presenta más de 12 ramas uterinas. Es importante para poder hacer el diagnóstico diferencial entre Taenia solium y Taenia saginata. Y el otro cestoide intestinal que deben conocer es Hymenopletis nana, que puede llegar a medir hasta 4 centímetros. ¿Sí? Fíjense que las proglótides son más anchas que largas. ¿Cuáles son las características de los huevos, de los elementos intestinales? Para el caso de los nematodes, las hembras de los nematodes ponen huevos que pueden tener distintas características. Una vez que los huevos apenas son paridos por las hembras, ¿sí? Los huevos pueden tener la característica de tener una blastómera sola en su interior, como ven en ese primer huevo, con una cáscara gruesa que lo rodea. Pueden estar ya morulados los huevos, ¿sí?
fíjense, ese huevo tiene una forma mucho más oval, con una cáscara que lo rodea mucho más fina y algo de espacio entre entre las mórulas y la cáscara del huevo, que se le denomina cámara de aire. Y los huevos a su vez también pueden ser puestos por las hembras de los nematodes larvados. Los huevos de importancia médica a nivel de los alimentos intestinales miden de 50 a 75 micrómetros. Algunos hembras de nematodes también pueden parir larvas, ¿sí? Estas larvas llegan a medir hasta aproximadamente 380 micrómetros. Para el caso de los estodes, para el caso del género Tenia, ¿sí? El género Tenia existen muchísimas especies, pero todos los huevos son idénticos, ¿sí? Es decir, para el caso de Tenia solium y de Tenia saginata, los huevos son idénticos y tienen esta forma. Son huevos que son circulares, ¿sí? Fíjense. Presentan un tamaño de aproximadamente 40 micras y presentan en el interior un embrión que tiene 3 pares de ganchos y una membrana que es gruesa y radiada que los rodea. Para el caso de Hymenopletis nana, que es el otro parásito intestinal del cual vamos a hablar en este seminario, presenta un huevo que es un poco más grande, casi 80 micrómetros puede medir, y que presenta un embrión hexacanto en su interior, pero ese embrión hexacanto está como sostenido dentro del huevo por 2 filamentos polares. Entonces, las hembras de los nematodes sí pueden parir huevos, como les dije antes, que presentan una sola blastomera en su interior, pero una vez que esos huevos son eliminados al ambiente pueden desarrollarse dentro del huevo en los estadios larvarios de L1, L2, L3 en el ambiente, dependiendo obviamente de las condiciones ambientales, generando un estadio infectante que es un huevo con una L3 en su interior. O, para el caso de, por ejemplo, los huevos que ya estaban un poquito más avanzados en el desarrollo, es decir, que estaban morulados, ¿sí? Perdón. No, blastomerizados, ¿sí? Perdón, blastomerizados. De ese huevo, cuando es eliminado del ambiente, va a salir una L1, ¿sí? Que se va a desarrollar el estadio de L3 y el estadio infectante va a ser una larva en el estadio de L3. Y para el caso de las hembras que ponen larvas, ¿sí? Estadios de L1 directamente, las larvas 1 pueden diferenciarse de L3 rápidamente dentro del hospedador o en el ambiente, ¿sí? Y el estadio infectante va a ser también un estadio de L3. Lo importante y el concepto que deben llevarse es que estos nematodes, los nematodes, deben mudar, ¿sí? Estos estadios larvarios deben mudar para poder crecer, sacándose, por decirlo de alguna manera, de encima la cutícula vieja y renovándola por una más nueva. Para el caso de los estodes intestinales, ¿sí? Los adultos que se encuentran en el intestino del hospedador definitivo, a través de las proglótides grávidas, van a llegar al ambiente los huevos, ¿sí? Esos huevos van a deber ser ingeridos por el hospedador intermediario, en el cual se va a desarrollar un estadio larvario denominado cisticerco. Fíjense que este estadio larvario, para el caso del género Tenia, es decir, tanto para el caso de Tenia saginata como para el caso de Tenia solium, es una estructura de tipo vesicular, ¿sí? Que tiene un color blanquecino, que puede llegar a medir hasta medio centímetro, ¿sí? 1 centímetro, como mucho. Este cisticerco, fíjense que presenta un escólex, ¿sí? invaginado, es decir, que a partir de esta estructura larvaria se va a desarrollar un solo estadio adulto. Para el caso de Hymenopletis, ¿sí? El huevo de Hymenopletis es ingerido por el hospedador y se va a desarrollar una forma juvenil denominada cisticercoide. Esta forma juvenil denominada cisticercoide presenta un escólex, ¿sí? Que lo ven del lado izquierdo del gráfico, que está evaginado y es una forma, no es una forma vesicular, sino que es una forma mucho más maciza, ¿sí? Y mucho más pequeña que para el caso del cisticerco. En lo que respecta a la respuesta inmune contra helmintos intestinales, hay que tener presente que los helmintos inducen un perfil T. helper tipo 2. Este perfil T. helper tipo 2 puede o no, según el momento de la infección y el estadio parasitario, intervenir, ¿sí? En la protección del hospedero.
Y se puede también obviamente asociar a daño, pudiendo generar reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí? Con una activación de células plasmáticas, mucha producción de IgE, que se unen a través de la fracción Fc y mastocitos y basófilos, y a la liberación de histamina, leucotrienos, prostaglandinas, vasodilatación y contracción muchas veces del músculo, ¿sí? Principalmente del músculo liso. Lo primero que ven en esta diapositiva son los pumps, ¿sí? Los pumps, que son los patrones moleculares asociados a patógenos. Los más conocidos suelen expresarse, ¿sí? En la superficie de los helmintos, pudiendo algunos de estos ligandos ser liberados de la superficie del helminto, ¿sí? Es decir, de la cutícula al medio externo, rápidamente por mecanismos de evasión, como mecanismos de evasión de la respuesta inmune, ¿sí? Lo que se conoce como antígenos de excreción-secreción. Estos antígenos de excreción-secreción sirven para evadir la respuesta inmune, ya que al estar en el medio externo funcionan como si fuesen distractores, ¿sí? Evitando la unión de los anticuerpos a la superficie del helminto. De estas moléculas, ¿sí? Estos PAMPs inductores de perfil TGRP tipo 2, podemos mencionar algunos, por ejemplo, los que están ahí, ¿sí? Los glicanos. Por ejemplo, glicanos que se unen a lectinas tipo C. Estos están tanto en la superficie de los platelmintos como en la superficie de los nematodes y poseen que poseen una cubierta rica en glicoproteínas, que además de proveer una lubricación propia del parásito, le permite liberarse rápidamente de los anticuerpos que se unen a esta cubierta, secretándolos directamente al medio externo. Como por ejemplo, un ejemplo clásico es la tibelosa, ¿sí? De Trichinella spiralis, que van a ver la clase que viene. Además, los glicanos, hay algunos glicanos que son símil hospedero, ¿sí? Del minto, son reconocidos por los receptores de lectina tipo C en macrófagos, células dendríticas, epiteliales del hospedero, y la actividad de estos receptores requiere muchas veces de calcio. También las células caliciformes y las células de Paneth, ¿sí? Expresan receptores GAL aparentemente asociados al reconocimiento también del mintos. Otros PAMs pueden ser proteasas, ¿sí? O la quitina, ¿sí? Que forma parte de la estructura de los nematodes, y que también hasta ha sido asociada al reclutamiento de eosinófilos y basófilos y a la inducción de activación alternativa de, por ejemplo, macrófagos. Es decir, la inducción de respuesta T-helper tipo 2 asociada a IgE, interleuquina 5 y eosinófilos es característica tanto de antígenos del mintos como también, como ustedes ya sabrán, de muchos alergenos. Y además que se han descrito una homología entre los antígenos de los helmintos y determinados alergenos, por ejemplo, la cisteína proteasa de nematodes y de ácaros alergénicos, ¿sí? Además, las infecciones por helmintos pueden presentar manifestaciones clínicas de tipo alérgico, ¿sí? Como las manifestaciones pulmonares inducidas por ciertos nematodes o el shock anafiláctico, por ejemplo, en cestodes, como van a ver también más adelante para el caso de hidatidosis o en la ruptura de un quiste hidatídico. La infección crónica por helmintos muchas veces, también cuando ya es crónica, no causa una sintomatología de tipo alérgico. Ahora bien, si bien es conocida que la respuesta inmune frente a estos parásitos es de tipo T-helper tipo 2, evidenciada por los niveles significativos elevados de eosinofilia, tanto periférica como tisular, como la IgE sérica y total y específica, muchas veces durante el curso de las infecciones por nematodes se inducen mecanismos reguladores, ¿sí? de esa respuesta. Es decir, esto surge del hecho de que, aunque la respuesta T-helper tipo 2 tiene potente efecto parasiticida sobre el tipo de parásitos tanto in vitro como in vivo, las infecciones por nematodes y mucho más intestinales presentan un tipo de curso crónico, ¿sí? De hecho, se han observado fenómenos de infecciones por nematodes, ¿sí? O por la modulación de la respuesta inmune específica antiparasitaria en infecciones causadas sobre todo por nematodes que presentan diseminación tisular, no sé, como por ejemplo las filarias y esquistosoma. Este fenómeno regulatorio sería, digamos, adaptativo con una coexpresión, sería solamente posible con una expresión entre una respuesta T-helper tipo 2, ¿sí? Y una respuesta T de tipo regulatoria.
Ahora bien, entonces en la infección por nematodos intestinales, la respuesta inmunitaria protectora dominante se genera por células T helper tipo 2 CD4 positivas, mientras que una respuesta T helper tipo 1 no elimina el agente patógeno y tiende a inducir una reacción de tipo inflamatoria que daña mucho la mucosa. Básicamente las células, la activación de las células del epitelio intestinal por antígenos del nematode, ¿sí?, condicionan la diferenciación de las células dendríticas a un perfil que en un ganglio mesentérico induce la diferenciación de células T naive a células T helper tipo 2 que producen interleuquina 4, interleuquina 5, 9, 13, interleuquina 25, como ven en la figura. Citoquinas que se han demostrado que son responsables de la inducción de la respuesta inmune de tipo protectora. La acción sobre el verme adulto de la respuesta inmune de T helper tipo 2 involucra una alteración del hábitat intestinal, ¿sí?, por aumento del peristaltismo intestinal y producción de moco, ¿sí? Es decir, como ven ahí, el aumento de la permeabilidad intestinal y aumento de la producción de moco, haciéndolo inhabitable ese hábitat y determinando la expulsión. Es decir, no involucra una citotoxicidad directa sobre el verme. Los mecanismos efectores inducidos por esta respuesta T helper tipo 2 no necesariamente actúan de la misma manera que en el fenómeno alérgico, ¿sí?, presentando componentes particulares como la acción de las células del epitelio intestinal y la respuesta regulatoria. La necesidad de un determinado mecanismo efector para la expulsión del verme varía según la especie y el estadio del nematoide intestinal, quedando todavía bastante en realidad por resolver o por establecer en este punto. Entre los mecanismos efectores caracterizados inducidos por las citoquinas T helper tipo 2 en esta respuesta podemos mencionar, por ejemplo, la interleuquina 3, la interleuquina 4 y la interleuquina 9, ¿sí?, que reclutan y activan mastocitos de la mucosa intestinal. ¿Sí? Los mastocitos migran al epitelio y secretan proteasas de mastocitos de las mucosas tipo Shenway, TGF beta 1, también que es crítico para la activación de este tipo de proteasas de mastocitos y que también aumenta mucho la permeabilidad de la barrera intestinal, ¿sí? Los leucotrienos y la serotonina liberados por los mastocitos, ¿sí?, la interleuquina 4 y la interleuquina 13 también median el aumento de la contractibilidad del músculo liso. También la interleuquina 13 induce la diferenciación de células caliciformes, estimulando mucho, como ven ahí, interleuquina 4 y interleuquina 13, la producción de moco. La interleuquina 13 también producida tanto por células T helper tipo 2 como también por células las natural killer intraepiteliales estimulan cambios fisiológicos en las células del epitelio intestinal, ¿sí?, incluyendo la inducción del aumento del recambio, ¿sí?, de células del epitelio intestinal que, es decir, de alguna manera desacomoda el verme o lo saca el verme de su nicho intestinal y sirve para también un poco acelerar su expulsión. La interleuquina 4 media mucho la polarización de isotipo de inmunoglobulina con producción de IgE. Así que al unirse a los mastocitos y a los eosinófilos provoca la desgranulación de los mismos con liberación de mediadores y activación de mastocitos mediada por IgE. Después la respuesta de tipo T regulatoria inducida por la infección por nematodes intestinales a través de las citoquinas interleuquina 10 y TGF-beta puede muchas veces controlar la patología asociada, ¿sí?, con la infección. Lo que hay que resaltar acá es decir que la respuesta T helper tipo 2 interviene tanto en protección, ¿sí?, como en daño, siendo responsable muchas veces, como verán a continuación, de la enteritis, ¿sí?, de la enteritis provocada en este tipo de patologías. Es decir, la respuesta T helper tipo 2 hace que aumente la secreción de moco a través de las células caliciformes, que aumente el recambio de células epiteliales y que aumente el peristaltismo, ¿sí?, a través de la hipercontractibilidad del músculo liso, ayudando a la expulsión, pero también produciendo una enteritis que debe ser de alguna manera controlada por una respuesta de T helper tipo T regulatoria, ¿sí?, haciendo que muchas veces estas infecciones sean de tipo crónicas.